El debate de la economía, con Jordi Benítez. Bienvenidos al debate de la economía. El Banco Central Europeo volvió ayer a bajar los tipos de interés. Lo hizo tan solo unas horas después de que se anunciara un recorte del crecimiento de la inflación en Europa más pronunciado de lo esperado. ¿Ha sido una buena decisión? ¿Cómo nos afectará? Lo analizaremos enseguida con nuestros expertos. En los últimos días hemos conocido además el plan fiscal y presupuestario enviado por el gobierno español a Bruselas. Si había alguien que esperaba un recorte del gasto, se habrá decepcionado. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha dicho que en los próximos años gastaremos más de lo que gastó el gobierno de Rajoy. Por otra parte, hemos conocido también en estos días el informe de clima empresarial que elabora la Cámara de Comercio de España en colaboración con Sigma 2. La mayoría de las empresas afirma estar creciendo por encima de sus expectativas, pero se queja de los impuestos, la escasez de personal y la situación política, entre otras cosas. Para hablar sobre todo ello tenemos hoy con nosotros a Rafael Pampillón, catedrático de la Universidad CEU San Pablo. Bienvenido, Rafael. Hola, ¿qué tal? Y a Santiago Carbó, catedrático de la Universidad de Valencia, director de Estudios Financieros de la Fundación Funcas y director ejecutivo también de su Observatorio de Digitalización Financiera. Bienvenido, Santiago. Buenas tardes. Oye, pues si os parece, podemos empezar por los tipos de interés, que quizás es lo más reciente, ¿no? Santiago, ¿tú cómo has visto la decisión? Era esperada, ¿no? Era más o menos lo que se esperaba, pero ¿cómo la ves? Pues no sé, viendo cómo va la inflación, la situación económica de Europa, Alemania, Francia, etcétera. Bueno, la verdad es que era la decisión esperada. Le viene bien a la economía, una economía que se está debilitando en toda la eurozona y por tanto se está debilitando porque han estado también los tipos de interés elevados durante 2-3 años, entonces eso también sirve de freno. Por tanto, y lo bueno es que a lo mejor reactiva un poquito a la economía y se puede empezar a sentir con algo más de crédito en los próximos meses, aunque no será totalmente de modo inmediato. Entonces, la decisión tiene lógica como va el cuadro macroeconómico, una inflación que parece ya más en el nivel que se desea, aunque algún sobresaltillo puede haber aún, porque aquí, por ejemplo, en España se ha vuelto a poner el IVA en los alimentos, hay algunas medidas que en otros países pues que también se han quitado, entonces, pero parece que vamos a estar ya en este entorno y la economía pues también parece empezar a necesitarlo porque se ha debilitado. Lo que sí que es muy curioso es que el Banco Central Europeo empieza a ser predecible, es decir, todo lo que se dice que va a ocurrir unas semanas antes ocurre al final. Es decir, que el mercado está captando muy bien el sentimiento del Banco Central Europeo, con lo que aquello que hablábamos hace 40 años, 50 años, los economistas de sorpresas monetarias, en este momento parecen que ya no existen, ¿no? Uh-huh. Rafa, ¿tú cómo lo has visto? Sí, en la misma línea, es decir, con tasas de inflación muy bajas, España 1,7, Francia 1,4, Italia 0,8, Alemania 1,7, es decir, y la eurozona en su conjunto, el dato de hoy baja del 1,8, que era el que se había predicho, que se había adelantado, pues al 1,7. O sea que realmente, quitando la subyacente, que esa sigue ahí pegando en el 2,7, y que marca la tendencia, la subyacente, porque incluye sobre todo los servicios, que son más difíciles de reducir sus precios, de que la inflación crezca menos, ¿no? Pero bueno, a todo eso hay que añadir que efectivamente una inflación que está siendo más suave, un crecimiento muy débil, y con Alemania con 2 años ya seguidos de recesión, el año pasado y y que lógicamente todo esto hace que el crecimiento del empleo ahora en la zona del euro se ralentiza mucho. O sea que es una medida bien tomada según los manuales y que va a hacer bajar los tipos de interés de los bancos a sus clientes, porque van a tener un dinero más barato, y entonces los clientes que somos los que compramos casas o compramos coches, pues vamos a tener un crédito al consumo más bajo y un crédito hipotecario más barato, y las empresas pues también se van a financiar mejor. Quizá España, que está creciendo más y que puede tener más tensiones inflacionistas porque es una economía que es más propensa al sector servicios que al sector industrial, pues a lo mejor España no. Bueno, vamos a ver qué pasa en el futuro. Esto es dato a dato, pero el dato está bien y va a facilitar y va a favorecer
que las empresas tengan tipos de interés más bajos. En un momento en que están subiendo, como están subiendo, las cotizaciones a la seguridad social y que los autónomos y las pequeñas empresas están levantando el grito en el cielo y que cada vez hay más suspensiones de pagos, o lo que se llama concurso de acreedores, bueno, pues yo creo que es un bálsamo para las empresas que están viendo que tienen más dificultades en los costes laborales, tanto salariales, que van a subir un punto por encima de la inflación, como los costes laborales no salariales, que son las cotizaciones sociales. Oye, esta decisión llega en la misma semana en que hemos enviado el plan presupuestario fiscal a Bruselas, que ha habido opiniones para todos los gustos, ¿no? Bastantes críticas, ¿no? Santiago, en general, aunque hablamos el otro día un poquitín sobre el asunto, pero visto ya con un pelín más de perspectiva, ¿no? ¿Qué te parece, qué te llama más la atención? A mí me gustaría que todos estos planes presupuestarios sirvieran para algo más que para poner o sacar un aprobado en Bruselas y seguir de alguna manera en marcha y que no se te pare nada, ¿no? Es decir, los presupuestos, los compromisos de gasto están para cumplirlos, están para algo más, están para transformar el país, ¿no? Es decir, ahora que se habla si tendremos presupuestos o no, pues lo mismo, ¿no? Es decir, que no solamente son trámites que haya que hacer, que en el fondo casi nos lo hemos tomado como un trámite. Entonces, claro, ahí se pone, pues no digo lo que se quiere, que tampoco es la palabra, pero son unas notas presupuestarias que difícilmente se cumplirán. Es decir, con ese nivel de gasto y con unos ingresos que también tienen un cierto límite a subirse, a lo que empieces a subir los impuestos, que también a lo que apunta, a que subirá impuestos, pero eso no es neutral. Es decir, subir impuestos tendrá consecuencias sobre una economía en la que, efectivamente, como señala el profesor Pampillón, han subido las cotizaciones sociales, etcétera, ¿no? Entonces, a mí me habría gustado ver mucho más, pues una línea en la que, o unas líneas en las que se habla de sostenibilidad de las pensiones, que va a pasar con realmente es como se cree que solamente el gasto va a subir en los próximos años el 3%, o las pensiones solamente van a subir más, ¿no? Entonces, creo que está bien que Bruselas ponga fechas, que en este caso además se demoró, fechas, etcétera. Pero yo creo que es importante que sea para las notas presupuestarias, para los presupuestos cuando se aprueben. A mí me gustaría que realmente sirvieran para algo, para transformar el país. Y eso hace tiempo que no está ocurriendo en muchos países, pero desde luego en el nuestro también. Es decir, el carácter transformador de estos compromisos con Bruselas o de unos presupuestos es mucho más limitado en este momento que hace unos años. Rafa, me imagino que has podido verlo también. ¿Qué te ha llamado la atención a ti del plan? Sí, exactamente esto que dice el profesor Carbó, es decir, que no hay un espíritu de mejorar la productividad, que en España no crece porque tenemos sectores como el turismo, la hostelería, otros servicios que es de baja productividad y no convergemos con Europa, tampoco en renta per cápita, porque cada vez tenemos más habitantes y somos de los países de Europa donde entran más migrantes, no digo los que entran por Canarias, sino los que entran por Barajas, los que entran de América Latina, que claro, son gente que viene a ayudar en sectores de la construcción, sector agrícola, sector servicio doméstico, el sector del turismo, y todos estos sectores son de baja productividad. Entonces, tenemos una industria muy competitiva y es ahí donde tendríamos que poner el foco. Es decir, porque subir los impuestos es muy fácil y llamar rico a los que ganan 50.000 euros al año, pues a mí me parece, aunque hay gente que incluso lo pone más bajo, pero subir los impuestos, al final tenemos problemas para atraer y retener a la gente mejor, porque es donde más se va a notar la subida del IRPF en el capital humano, y tenemos menos entrada de capital extranjero. Tenemos un problema ahí porque España necesita el capital extranjero porque tiene tecnología, porque genera empleo, porque paga impuestos, y en cambio no está viniendo, y eso es porque las reglas del juego que tenemos
no son las adecuadas. Es decir, de la mano con los premios Nobel de este año, pues que las instituciones no funcionan bien. Es decir, no funcionan bien la separación de poderes, no funciona bien la independencia del poder judicial, el imperio de la ley, el respeto a la propiedad privada, la necesidad de evitar la corrupción. A mí me parece que España necesita mejoras estructurales, no solo en el sector productivo, como señalaba el profesor Carbó, sino también en las instituciones que deben ser independientes del poder ejecutivo. Y es lo que decía el The Economist, es que claro, es que la Fiscalía, el presidente del Tribunal Supremo, del Tribunal Constitucional, el gobernador del Banco de España son gente próxima al Partido Socialista. Esto no encaja bien en una economía que pretende ser europea y que pretende competir en esos mercados exteriores. Hablando de afectados, ¿no?, por este tipo de medidas, se presentaba hace un par de días el informe de clima empresarial de la Cámara de Comercio, que hace con Sigma 2 una encuesta, son 2.000 encuestas, ¿no? O sea, que toma una muestra de, más o menos significativa, ¿no? Y el presidente de la Cámara de Comercio, José Luis Bonet, muy conocido en la vida económica española, pues siempre ha sido muy, muy directo, ¿no? Y hablaba de cómo mina la subida de impuestos a la clase media y a las empresas, ¿no? Las empresas pues dicen que a ellos les va bien, eso decían en general en esta encuesta, que sus perspectivas ha sido mejor, o sea, su evolución ha sido mejor de lo que esperaban, pero sin embargo, mirando más a nivel general, o sea, fuera de lo suyo, digamos, ¿no?, pues les preocupa la situación política, ¿no? Entonces, ¿cómo veis aparte si habéis podido ver este informe, el clima de confianza empresarial, que José Luis Bonet pues también, lógicamente, decía que era algo básico para que se cree empleo y demás, ¿no? Pues ¿cómo lo veis? Me imagino que también pensáis que esta subida de impuestos pues también merma, ¿no?, el ánimo, como decía Bonet, de empresas y de ciudadanos, ¿no? Bueno, yo creo que el clima empresarial en nuestro país parte de una situación favorable porque la economía está creciendo, las empresas pues están en una situación mejor de beneficios, lo está reflejando además las valoraciones en el IBEX y en las bolsas, ¿no? Lo que pasa es que el clima empresarial no solo depende de hoy y de que somos una economía muy dependiente de los servicios. Al final el contagio puede ocurrir, es decir, aunque no tengamos industria o tanta industria como otros países, ese contagio puede ocurrir, ¿no? Si además el entorno pues no es, como se dice en el mundo anglosajón, muy business friendly, porque suben los impuestos, porque hay incertidumbre sobre el futuro político en España, aunque en otros países también, pero desde luego nosotros también tenemos ese problema de incertidumbre política, económica y fiscal, aunque nos esté yendo bien ahora, pues el clima de confianza empresarial pues podría alinearse, el español se podría alinear más con el de otros países que en este momento pues está sufriendo más. En otros países han tenido un impacto mayor de la crisis de la inflación, etcétera, y están en un clima empresarial o de confianza empresarial peor, ¿no? Y bueno, estamos en una situación confortable, pero ojo, es decir, que en este momento el entorno no es muy business friendly. Rafael, ¿cómo lo ves esta cuestión? Bueno, el índice de confianza empresarial que ha publicado el INE esta semana, pues da una caída del 1,2% en el cuarto trimestre, es decir, las perspectivas no son tan buenas como señala Bonet, pero a mí me parece que la situación de las empresas es complicada, es decir, es cada vez más complicada. La subida de impuestos, pues lógicamente que aparece ahí en lo que se ha llevado a Bruselas, y también es de lo que están diciendo los empresarios que tampoco les gusta nada, pues al final afecta a la economía y a las familias, que al final, si pagamos más impuestos, pues tendremos menos ahorro o menos consumo, y al final todo tiene un límite, y por tanto la economía española yo no creo que crezca
este año al 3%, sino que va a crecer por debajo y el año que viene pues el crecimiento será menor. También porque no ayuda nada que nuestros socios comerciales estén en una situación complicada, ¿no? Es el caso de Italia, Francia y Alemania, ¿no? Los 3 grandes países de la zona del euro. So, pues tenemos un futuro pues que es muy incierto. Muy bien. Muy bien, pues con esto ya, bueno, y también comentando mínimamente, pues me parece a mí que es buena noticia, es que parece que el futuro de Talgo empieza a aclararse, ¿no? O sea, después de mucho tiempo que se estaba viendo solución, parece que ahora, pues Sidenor va a ser el socio industrial que se estaba buscando y que después de la incertidumbre creada con los húngaros, con la oferta de los húngaros, pues parece que esto puede salir adelante, ¿no? ¿Os parece una buena noticia, me imagino? ¿O cómo lo veis? Sí, primero se tiene que cumplir, llegar hasta el final, pero yo creo que es una buena noticia porque es una empresa importante, no solamente por su valor como empresa, sino su carácter estratégico dentro de la economía. Muy bien. Sí, completamente de acuerdo. Perfecto, muy bien, pues con esto hemos llegado al final del programa. Muchas gracias a Rafael Pampillón, a Santiago Carbó, a ustedes por seguirnos y les esperamos una próxima edición del Debate de la Economía.